Come Ingenio. I más D. Proyectos de investigación y desarrollo con Ingenio. El proyecto de hoy. Fuente de poder multipropósito. Materiales. Fuente para PC de escritorio económica, 600 watts mínimo. Crema térmica, usada para procesadores. Perfil de aluminio para disipador. Ventilador de computador de 6 centímetros, 2 pulgadas 3 octavos, 5 voltios DC. Regleta de empalme de 30 amperios. Regleta de empalme de 5 amperios. Cables varios calibres según aplicaciones, se recomienda número 14 y número 18, soldadura de estaño. Materiales. Amarras plásticas pequeñas. Interruptor sencillo para circuitos electrónicos. Termoencogible. Asa o agarradera para transportar. Tornillos para metal. Tornillos rosca fina con sus respectivas tuercas. Hola amigos, bienvenidos a otro proyecto de investigación y desarrollo de Com Ingenio. Hoy presentaremos cómo potenciar una fuente de computador, mejorando su desempeño para trabajo pesado. Mejoraremos la refrigeración de la fuente, lo que producirá en los transistores de salida un rendimiento mucho mayor. Los puntos a optimizar son, el disipador de aluminio de los transistores de potencia, y aumentar el flujo de aire fresco que ingresa al interior de la fuente, por medio de la adición de otro ventilador. Es una unidad versátil, al poder disponer de gran variedad de voltajes, y suministrar corrientes altas, según sea el tipo de carga del circuito a alimentar. Se puede escoger el tipo de voltaje que se quiere suministrar, por medio de la pacha o conector que le coloquemos a la fuente. La unidad será totalmente portátil, de bajo peso, muy liviana para sus prestaciones. Dependiendo del consumo del proyecto, usted puede cambiar el calibre de los cables que salen de la tarjeta de la fuente, para mejorar sus prestaciones, y evitar sobrecalentamiento de los cables, y de la fuente misma. Las mejoras que haremos serán sobre el disipador de aluminio de los transistores de potencia, y aumentaremos el flujo de aire fresco que ingresa al interior de la fuente. Al incluir otro ventilador, haremos que ingrese más aire frío, que fluirá a través de los disipadores de calor y los transistores, ayudando al extractor de la fuente a sacar el calor del interior de la unidad. Con respecto a los diferentes voltajes presentes en la fuente, tienen diferentes alternativas. Dejar los voltajes presentes por medio del conector original de la fuente. Cortar el conector y usar los voltajes que requiera por medio de una regleta de empalme, desconectando el resto de cables de la tarjeta de la fuente. Cortar el conector y usar los voltajes que requiera por medio de una regleta de empalme. El resto de cables los puede aislar, y dejarlos enrollados dentro de la unidad, o llevarlos directamente a una regleta de empalme, y cortar el cable sobrante. Y así tener la posibilidad de usar el resto de voltajes según la necesidad de los futuros proyectos que esté planeando. Aprovechamos que el disipador de aluminio original tiene perforaciones circulares, para unir por medio de tornillos los trozos de los perfiles de aluminio que usaremos para mejorar la capacidad de disipación. Antes de unir las piezas de aluminio aplicamos crema térmica, para mejorar la transferencia de calor, al aumentar el área de disipación y forzar un flujo de aire constante por estos elementos, logramos reducir la temperatura de los transistores. La otra opción que se presenta es cambiar totalmente los disipadores que tengan los transistores de la fuente.
Recuerde que deben tener una mayor área y grosor, para mejorar la disipación de calor de los transistores de potencia. Este cambio requiere más tiempo, al tener que desoldar los transistores, soltándolos del disipador y conseguir el elemento disipador correcto. Ya sea que lo obtenga de una fuente dañada o lo fabrique. Una vez armado todo, debe volver a soldar los transistores en su sitio original, cuidando que su polaridad sea la correcta, y evitando excesos de calor en los terminales de los transistores cuando los suelde de nuevo. El ventilador adicional lo conectaremos directamente a la tarjeta de la fuente, soldando al punto de voltaje negativo el cable negativo del ventilador y el positivo a +5 VSB. Que es el voltaje de salida, encargado de garantizar el trabajo de los circuitos de stand-by, en el procesador, periféricos y tarjeta madre. De este modo el ventilador permanecerá encendido, mientras tengamos conectada la fuente al toma corriente. Por lo general las nuevas fuentes suministran en este punto suficiente corriente para que pueda arrancar el ventilador que conectaremos. Tenga en cuenta este valor para futuras aplicaciones. Circuitos que podremos adicionar para que permanezcan encendidos según la necesidad. Elija el cableado correcto para su proyecto. Para evitar sobrecalentamientos que producen bajo rendimiento, daños a equipos, o a nosotros mismos. Guíese con la tabla de calibre versus corriente. Les recomiendo el artículo Dispositivos de medición de corriente alterna, con su respectivo vídeo, donde pueden ver cómo construir elementos para medir, de forma fácil y segura, la corriente en un circuito. Recuerde que el proyecto se trata de potenciar una fuente de bajo costo, por lo tanto los valores reales de la fuente son diferentes de los nominales. Es decir, los que aparecen en la caja o etiqueta del equipo. Al hacer las mejoras sobre el disipador y el flujo del aire, aumentamos la capacidad real de la fuente. Recuerde que sea cual fuere la configuración que desee para su proyecto, debe estar en su bornera de conexiones, un cable negro y el cable verde, de manera exclusiva para poder controlar el encendido y apagado de la fuente. En el vídeo verán que estoy usando la fuente solamente con 12 voltios DC como voltajes de trabajo, que son de color amarillo. 5 voltios SB, de stand-by, como voltaje alternativo para trabajo, de color morado. Y los cables negro, negativo, y verde para encendido de la fuente. El valor real de corriente de la fuente, en el ramal de 12 voltios DC, es aproximadamente de 30 amperios. Es evidente la diferencia entre un cable de 10 amperios, y otro de 15 amperios. La capacidad del cable gris de 15 amperios permite un mejor desempeño de la fuente, al evitar sobrecalentamientos que producen bajo rendimiento de los componentes electrónicos activos, especialmente de los transistores, y elementos cuyo funcionamiento dependen de la corriente que circula por sus circuitos. El cable de alimentación de la fuente debe ser cambiado. El que viene con ella es para un consumo máximo de 10 amperios. Se recomienda, como mínimo, uno que permita un consumo de 15 amperios. Si no puede conseguirlo, la solución es la de fabricar su propio cable, de acuerdo a la tabla suministrada de calibre versus corriente. Y si es el caso, cambiar la conexión a la fuente. Recuerda, si te ha gustado el video, da en pulgar arriba. Comparte el contenido en redes sociales. Ayúdanos a que la comunidad del ingenio crezca. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Comingenio. I+D. comingenio.com